Continuamos hoy con nuestra serie El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es resultado de haber creído en Cristo como nuestro Salvador y por lo tanto hemos sido equipados, por así decirlo, con estas características que deben estarse manifestando constantemente en la vida del Hijo de Dios. Hoy hablaremos del gozo, el gozo. Estamos en la temporada de los chiles en nogada y para hacer un buen chile en nogada hay ciertos elementos que se requieren y no pueden faltar en él. Y uno de ellos son las frutas que se utilizan. Y esas son frutas de temporada, justo en la que estamos ahora. Sin ellas no se puede preparar. Pero he de decirle que este fruto no es así. Este fruto es perenne, es permanente. Ha sido dado al Hijo de Dios para que viva una vida victoriosa mientras camina en esta tierra y pueda servir a su Señor. Hoy hablaremos del gozo. Y quiero pedirle en este momento que traiga a la mente algún motivo para tener gozo en su vida. Piense en algo, en una razón para estar gozoso esta mañana. Y compártalo con quien está a su lado. Su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres. Dígale, tengo una razón hoy para tener gozo. Si usted está solo viendo este mensaje, dígale a Dios, gracias Señor, porque al menos tengo un motivo para tener gozo este día. Si usted no ha encontrado un motivo para tener gozo, para estar gozoso, quiero decirle que es porque usted no tiene una relación personal con Cristo. Es porque usted no tiene la salvación de su alma. Quizá tenga una religión, practique alguna religión, o sea, parte de alguna comunidad religiosa, pero no una relación personal. Así que le suplico, permanezca hasta el final de este mensaje y estoy seguro que el Señor hablará a su corazón. El título del mensaje es El gozo inagotable. El gozo inagotable. Y nuestro texto es Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, que es donde estamos basando esta serie de mensajes. Gálatas 5, 22 y 23 dice el pasaje: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Existen recursos renovables y no renovables en la naturaleza. Pero este gozo del que estaremos hablando este día es un recurso inagotable, nunca termina. Su fuente nunca se seca. En el desarrollo del mensaje incluso veremos que hay factores adversos que incrementan el gozo, que lo magnifican en la vida del Hijo de Dios. 198 veces aparece la palabra gozo en la Biblia. En el original, en griego, la palabra es shara, que significa gozo o alegría. Es la raíz de la palabra shairo, que significa regocijarse. Entonces en el Nuevo Testamento lo encontramos de una o de otra manera, la palabra shara o shairo, o gozo o regocijarse en español. Muy bien. El estudio de este mensaje lo desarrollaremos a través de 4 letras, de 4 Fs. Hablaremos de la fuente, de la finalidad, de la fortaleza y del freno del gozo. Con cada punto que estaremos mencionando aparecerán en la pantalla los textos que vamos a ver en cada punto para que tomen nota de una vez y luego los desarrollaremos. Muy bien, entonces cada vez que aparezca uno de los puntos aparecerán también las citas. Vamos pues al primer punto, la fuente inagotable del gozo. El primer punto, la primera F, la fuente inagotable del gozo, y ahí están apareciendo las citas que vamos a estar viendo en este punto. Muy bien.
El gozo es inagotable porque su fuente lo es. Esa es la razón por la cual este gozo nunca se termina. Mas el fruto del Espíritu es gozo, dice la palabra. La fuente de este gozo no depende de las cuestiones terrenales. Y no estoy diciendo que sea malo sentir alegría por un ascenso en el trabajo, por un contrato logrado, por una asignación que nos ha sido dada, por un nuevo cliente, etc. No está mal. Pero si nuestro gozo está basado en esos elementos, entonces seremos un sube y baja de emociones. Cuando las cosas van bien, cuando todo está bien en el área laboral, financiera, entonces andamos eufóricos, platicamos, hablamos, salimos y todo. Y cuando las cosas van mal, nuestra cara está larga, nuestro hablar se vuelve lento, pausado. Eso significa que nuestro gozo no proviene del Espíritu Santo, que hemos puesto la mirada en algo equivocado. Así que esta mañana yo quiero invitarles, queridos hermanos, a que nuestra fuente de tranquilidad y gozo provenga de lo que Dios nos ha dado, del Espíritu Santo. Dice Lucas 10:20. Este pasaje, hermanos, habla de cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar de dos en dos y luego regresan y le están dando el informe al Señor de cómo le fue. Y vienen felices, contentos por todo lo que ha pasado. El versículo 17 de Lucas 10 dice, volvieron con gozo, diciendo, aún los demonios se nos sujetan. No, muchas señales y cosas que pudieron hacer. Pero vean las palabras en el versículo 20 de nuestro Señor Jesucristo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esta es la fuente inagotable del gozo del Hijo de Dios, queridos hermanos. Y nadie puede borrar tu nombre de ese bendito libro donde Dios lo ha escrito. Desde ese día que tú le abriste tu corazón a Cristo, desde ese día que le entregaste tu vida al Señor, fue escrito. Y está escrito con la sangre de nuestro Salvador. Pero este gozo trasciende el plano terrenal. Pues vean lo que dice Lucas 15:10. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este gozo que tú experimentaste, que usted experimentó ese día que le abrió su corazón a Cristo, y sentirse, saberse perdonado, limpiado, una nueva criatura, y ese gozo que también lo sintió la persona que le compartió a usted el Evangelio, no se queda en este plano terrenal, trasciende a lo celestial. Pues ese día quiero decirle que hubo un pachangón en el cielo, y lo sigue habiendo cada vez que una persona viene a los pies de Cristo. Esta es la fuente inagotable de nuestro gozo. Amados, este es el gozo verdadero, el gozo que mana, que brota de sabernos perdonados, redimidos, justificados, limpiados, de saber que tenemos vida eterna solamente por la gracia del Señor. Y no significa que no habrá días de duelo, de tristeza, de angustia. Por supuesto que no. Pero no será como aquellos que no tienen esperanza. Escuche lo que dice Isaías 61:10. Isaías 61:10. Solo anote la cita. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, este es el gozo de la salvación. Ese gozo nadie lo puede robar de tu vida,
y nunca se terminará. El gozo de la salvación. Este gozo es abundante porque su fuente es el Espíritu Santo. Es ilimitado porque su origen es celestial. Y es inagotable porque la fuente de donde brota es Cristo morando en usted. En segundo lugar, la finalidad del gozo. La segunda F, la finalidad del gozo. Este gozo viene directamente de los cielos, queridos hermanos, para que los hijos de Dios vivan vidas victoriosas y reflejen ese gozo a los demás hombres. Filipenses 4 al 5 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El 29 de marzo de este año, al inicio de la suspensión de nuestras actividades presenciales a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, les compartí un mensaje titulado El regocijo del cristiano en tiempo de adversidad. Ese segundo domingo que no tuvimos actividad, orando y pidiéndole al Señor sabiduría y lo que Él quería que compartiera con su pueblo, el Señor me guió a este pasaje, sin saber lo que nos esperaba. Pues honestamente creíamos que iban a ser 2 fines de semana, 3 fines de semana quizá, sin actividades. Y el Señor me llevó a este pasaje y compartí con ustedes en esa ocasión este texto y lo basamos y lo desarrollamos con 3 M's, ese mensaje. Hablamos del mandamiento doble, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, un mandamiento doble. Eso tiene el propósito de glorificar a Dios con nuestro gozo, con nuestro regocijo. Pero también hablamos de la metástasis. La metástasis tiene que ver con vivir esa vida abundante y contagiar a otros. Esta palabra metástasis significa un contagio de un ente maligno dentro del mismo cuerpo, cuando invade otro órgano dentro del mismo cuerpo. Y en esa ocasión hablamos de contagiar con nuestro gozo a otros miembros de nuestro cuerpo, a otros miembros de nuestra iglesia. Pero también dimos una meta en este regocijo, es compartir el evangelio con otros. Pues dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, no solamente de tus hermanos en la fe, sino de todos con los que tú tienes contacto. ¿Y cuál es la razón? El Señor está cerca. Hermanos, y con las señales que estamos viendo, claramente podemos decir que el Señor está cerca. El gozo en la vida del Hijo de Dios se vuelve visible no en sus acciones, en sus reacciones. Yo puedo planear mis acciones, hermanos, puedo planear mis palabras, pero mis reacciones no las puedo planear. ¿Cómo estamos reaccionando ante esta pandemia? ¿Cómo la hemos llevado? ¿Cuál ha sido nuestra actitud ante las adversidades que se han vivido a raíz de este virus? ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento? ¿Cómo hemos reaccionado ante el desempleo, ante la incertidumbre? Quiero decirle solamente hacer un ejercicio. Piense, si llegara un extraterrestre, viene, aterriza su nave y se da cuenta que la humanidad está en medio de una pandemia que ha causado muerte, desolación, tristeza, enfermedad, pero él se entera que hay 2 grupos de personas, los que tienen al Hijo de Dios y los que no tienen al Hijo de Dios, los que tienen vida eterna y los que no tienen vida eterna, los que han creído en Cristo como su Salvador y los que no han creído. La pregunta es, al estar desarrollando este punto
Y pensando en esto, dije, si se encontrara conmigo, ¿habría una diferencia? Él vería una diferencia entre una persona que dice creer en Cristo como su Salvador y alguien que no conoce a Cristo. ¿Estoy reaccionando diferente a como el mundo está reaccionando o me he dejado llevar por las malas noticias y me he olvidado que mi Dios es mi sustentador, mi cuidador? Pero no solamente hablo de reacciones en este sentido, de cosas tan sencillas, hermanos. ¿Cómo reaccionamos con nuestra esposa cuando algo no nos gusta? Con nuestro esposo, con nuestros vecinos, hermanos. ¿Qué tipo de reacciones tenemos? Esta es la finalidad del gozo, hermanos, capacitarnos para reaccionar correctamente como hijos de Dios ante la adversidad. Puede ser una situación muy grave o puede ser una situación muy simple, pero nuestras reacciones demuestran, hermanos, cuánto de ese gozo estamos experimentando en nuestra vida. En tercer lugar, hablaremos de la fortaleza del gozo. El gozo tiene su fortaleza, tiene sus elementos que lo incrementan. Mire, tratar de apagar un fuego con gasolina sería ilógico. Ese fuego incrementaría. Es justo lo que sucede cuando llegan las adversidades a la vida de un cristiano maduro. Su gozo se incrementa. Hablaremos en este punto de 5 factores o 5 elementos que fortalecen el gozo. 2 parecieran adversos y 3 son favorables. Hablemos entonces del primero, las pruebas. Las pruebas. Dice primera de Pedro 1, 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Hermanos, si el oro que perece se prueba, se refina con fuego, cuánto más la fe del Hijo de Dios será probada con fuego. Y Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Siéntete feliz cuando vengan las pruebas a tu vida. Gózate en el Señor, sabiendo que las pruebas vienen de Él. Él es el que establece las reglas. Cuando usted va a pedir trabajo a una empresa, sería ilógico llegar y decir, bueno, mire, yo de lunes a viernes no trabajo. El domingo es el día del Señor, por lo tanto, ese día no puedo participar en su trabajo. Lo tengo destinado para la adoración de mi Dios. Y el sábado, si usted me da a elegir los horarios, entonces le diré cuáles, ¿no? Y quiero ganar tanto y quiero una oficina de estas medidas con estos elementos. Hermanos, ni siquiera terminaríamos la entrevista. Porque quien manda pone las reglas. El Señor manda. Y Él nos dice a sus hijos, gózate cuando venga la prueba. La prueba, queridos hermanos, es para mostrar lo que hay en nuestro corazón. No para que Dios lo vea, pues Dios conoce la intimidad de mis pensamientos, de mi ser. Es para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Pues engañoso es nuestro corazón. La prueba incrementa el gozo del cristiano maduro. Unas horas después de haber recibido la noticia de la muerte de su nieto, en un sentido, su hijo más pequeño, nuestro hermano Juan Fragoso, entre lágrimas, oraba al Señor y decía, Señor, no comprendo, pero gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Eso es madurez, queridos hermanos.
La prueba es la razón por la que muchos se han quedado en el camino, sin importar si son adultos o si son jóvenes. Dice Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, con alegría, felices de haber creído en Cristo como su Salvador. Pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Las pruebas son para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. No hay oro refinado sin pasar por el fuego, hermanos. El segundo elemento adverso que hace crecer el gozo son las tribulaciones. La tribulación significa afligir, oprimir. Si ha experimentado algo similar a lo que voy a platicarle en este momento, entonces comprenderá perfectamente lo que quiero decir. Hace unas semanas llamé a una de nuestras hermanas de la iglesia para dar unas palabras de consuelo por la partida de un ser amado. Pero ¿sabe? En el transcurso de la plática y escuchar el testimonio de conversión de la persona que partió a la presencia del Señor y ese primer amor y cómo trataba de tener ese tiempo de oración con toda la familia, hermano, la verdad es que al terminar la llamada mi corazón había sido confortado, había sido animado. Hablé para eso y yo terminé así. Y usted me entenderá cuando ha llamado a alguna persona para dar consuelo y nosotros terminamos consolados. Eso es madurez, hermanos. La tribulación, dice 2 Corintios 7:4, sobreabundo de gozo en las tribulaciones, dice Pablo. Gózate en Dios, querido hermano. No te goces en las circunstancias. Las circunstancias son cambiantes. Dios no cambia. Dios permanece fiel. Y Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hermanos, esta carta a los colosenses, el apóstol Pablo la escribe desde la cárcel de Roma. Y vean lo que les dice, estoy gozoso, estoy en la prisión, sí, pero estoy gozoso por escuchar su testimonio. Esa es la razón, de ahí brota el gozo de este hombre. Y esa es la razón por la que lo vemos en Hechos 16:25, cantando en otra prisión con su compañero Silas en Filipos. Los habían maltratado, los acababan de golpear, tenían su cuerpo sangrante, sus heridas abiertas, el dolor era intenso en su cuerpo y ellos cantaban, queridos hermanos. ¿Qué es esta razón para estar con este gozo? Es el gozo que proviene de sabernos perdonados. Es el gozo con el cual nos ha dado, ha provisto el Señor, nos ha equipado el Señor para las tribulaciones. El pastor y maestro de teología Heinrich Brunner expresó lo siguiente: la vida en el Espíritu Santo ya no es esa oscilación miserable entre la victoria y la derrota. El gozo de la victoria es la señal de vida en el Espíritu. Es cierto que todo aquel que verdaderamente le pertenece a Cristo nunca deja los gemidos detrás en tanto que vive en la tierra, pero sí deja la quejumbre y la ansiedad. La nota de victoria es la marca visible de todos aquellos que están unidos al victorioso. Hay una cosa de la cual no puedes ser privado, querido hermano, es de tu unión con Cristo y por lo tanto de una vida victoriosa cada día, a pesar de la aflicción y de la angustia. Hemos hablado de 2 elementos adversos, ahora hablaremos de 3 elementos favorables que incrementan el gozo. El primero es la oración. La oración, por supuesto. Dice el Señor en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, sea completado. Significa, no puede haber gozo pleno sin tiempo de oración con Dios.
Si no estamos tomando tiempo para platicar con Dios, para traer nuestro corazón delante de Él y abrirlo y exponer nuestras cargas, agradecerle por las bendiciones, tomar tiempo con nuestro Padre, nunca podremos experimentar ese gozo. No podremos ser plenos en el gozo que Él ha prometido. El segundo elemento es el estudio de la palabra de Dios, por supuesto. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue gozo y alegría a mi corazón. Hermanos, esta es la fuente del gozo, el pasar tiempo estudiando, no leyendo la palabra, estudiando, escudriñándola, extrayendo las verdades que hay para nuestra vida, lo que el Señor dejó para que tú puedas vivir esa vida victoriosa. El gozo crece o debilita dependiendo de cuánto tiempo estás tomando con la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Y el otro elemento es el servicio. El servicio. Dice Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y este punto me fascina, hermanos, porque este tiene un cumplimiento terrenal. Pues hay gozo en servir a nuestro Señor. Tú tienes un llamado a servirle a tu Dios. Si tienes un llamado de tiempo completo para prepararte y servirle al Señor, o tienes un llamado al campo misionero, o tu llamado es con tu oficio, con tu carrera, con tu actividad diaria, pero todo hijo de Dios tiene un llamado al servicio. Pero no termina aquí este gozo, pues este gozo trasciende. El contexto en el que está dicho estas palabras es en el tribunal de Cristo, lo que sucederá ese día. Ahí serán probadas nuestras obras con fuego. Habrán unas que serán de hojarasca y se quemarán, pero las que sean de oro refinado y de piedras preciosas permanecerán. Ahí ese día se sabrá cuál era la motivación en nuestro corazón para servir al Señor, para hacer lo que hacemos. El servicio. Y como último punto, quiero hablar del freno del gozo. El freno del gozo, ahí están las citas que veremos. Pero hemos hablado de la fuente, de la finalidad, de la fortaleza y para concluir, el freno del gozo. El freno tiene dos funciones. Una es evitar que algo avance y la segunda es detener un objeto en movimiento. Su auto puede tener el tanque lleno de gasolina, puedo ir a la gasolinería, incluso mover el auto para que salgan las burbujas de aire y llenar completamente el tanque, tener llantas nuevas, todos los niveles de agua, aceite, todo revisado, y usted pone el acelerador, el pie en el acelerador y luego un poco más y luego hasta el fondo. Pero si tiene el freno puesto, su auto no avanzará, hará mucho ruido, pero no se moverá ni un centímetro. Para este gozo extraordinario del que hemos estado hablando, hay un elemento capaz de frenarlo y de robarlo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Quién es ese agente maligno capaz de hacer esto? Pero si acabamos de hablar que incluso las situaciones más adversas lo incrementan. ¿Cómo es posible que alguien lo pueda robar? ¿Hay alguien capaz de frenarlo, de quitarlo? Sí, sí lo hay. Y no es el diablo, ni es el espíritu, ladrón de gozo. No empiece ahí a reprenderlo. El elemento capaz de frenar el gozo es el pecado. El pecado. Vamos por favor a Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Les pedí que buscaran la cita porque quiero que vean el encabezado del Salmo. Algunas Biblias dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación.
al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta, y le dijo: David, tú eres ese hombre que robó esa única corderita. A ese hombre que solo tenía una, y no solo eso, David, lo mataste para que no te reclamara. Y aquí vemos el corazón de David pidiendo perdón a Dios. Dice en los versículos 1 al 3: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ahora observe el versículo 12. El versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, mientras David no confesó su pecado, vivió una vida miserable, sin gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. No la salvación, pues David estaba seguro que su salvación era segura, pues había confiado en Dios. Normalmente usamos pasajes del Nuevo Testamento para explicar la seguridad de la salvación, pero este es un extraordinario pasaje. Observe lo que dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo a sus discípulos? No se alegren de estas cosas terrenales, alégrense de que su nombre está escrito en los cielos y nadie lo puede borrar. Tu salvación es segura, pero el pecado roba el gozo, porque el pecado rompe la comunión con Dios y trae como consecuencia esta situación a nuestra vida. Hermanos, después de haber experimentado este gozo del Espíritu y perderlo, no es vida. Eso no es vida para el cristiano. Y en este momento estamos concluyendo el mensaje, yo quiero que nos hagamos una introspección y revisemos si ha habido falta de gozo en nuestra vida, si esta situación en la que estamos nos ha robado el gozo, si alguna prueba que ha llegado, alguna tribulación nos ha robado el gozo. Revisemos qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Hay un pecado no confesado? ¿O es simplemente que la tribulación, en lugar de acrecentar mi gozo, me lo robó? ¿O la prueba? ¿O no estoy pasando tiempo de oración con mi Dios? ¿O no estoy tomando tiempo con la palabra de Dios? ¿O no le estoy sirviendo al Señor como Él espera que yo le sirva? Así como está, voy a pedirles que inclinen su rostro y ore con Dios. Amados, ustedes que son hijos de Dios, habla con el Señor. Si ha habido alguna situación que te ha robado el gozo, analízala a la luz de su palabra, y en este momento pídele su ayuda al Señor. Y me dirijo a usted en este momento. Al principio yo le decía, si usted no encontró un motivo para tener gozo, es porque usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted no tiene la salvación de su alma. Quiero decirle que Jesús pagó por sus pecados. Él fue a la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día, como estaba escrito, y ascendió a los cielos. Esta es la verdad, la única verdad. Y el Señor Jesucristo espera por usted. Él pagó por sus pecados, pero usted debe de tomar esa decisión de arrepentirse de cada uno de ellos, de pedirle perdón a Él y abrirle su corazón, que Él venga y more, que sea su Señor y su Salvador. En este momento puede hacerlo, allí donde está, con sus propias palabras. Hable con Dios y Él escuchará. Si está tomando una decisión como esta, compártala con la persona que le invitó a ver este mensaje. Estoy seguro que le dará mucho gusto de saber esa decisión que usted ha tomado. Y si en algo podemos ayudarle, estamos para servirle. Padre,
A ti sea la gloria y la honra. Gracias te damos por el gozo que nos ha sido dado a través del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el fruto del Espíritu es gozo. Que el Señor les bendiga.